esto, no formó Dios a Eva de la cabeza de Adán, porque sepa que no ha de ser mayor que su marido, ni tampoco la sacó del pie, para que sepa su marido que la mujer no es menor que él, mas sacóla de medio del costado, para que conozcan ambos que son iguales, y han de tener mucha paz entre sí. Nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia toral, dura la vida. La hembra viene en pecado concebida, y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto, con tu ovárica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, mas te exigen el doble. Sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad sustancia noble, gigante, siempre aunque el dolor en vista. Por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen, a golpes, feminista. Será muy extenso hacer una revisión histórica de esta lucha. Desde la antigüedad, basta recordar que desde la Revolución Francesa, la dramaturga Olympia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En este siglo XIX se acuñó el término feminismo e inició lo que podemos llamar la primera ola, que se extendió hasta la primera mitad del siglo XX. Su objetivo fue cambiar las estructuras existentes para que la mujer gozara de los mismos derechos que el hombre. En este periodo se dieron varias luchas paralelas, como habían planteado Gouges. Se exigen derechos políticos. El movimiento sufragista se extendió por Europa y Gran Bretaña y pasó a Estados Unidos, donde logró los primeros triunfos. También llegó a México y a las diferentes regiones del mundo. Nueva Zelanda fue el primer lugar en otorgar el voto a las mujeres en 1893. En Europa, el primero fue Finlandia en 1906. En Estados Unidos se otorgó en 1920 y en América Latina en Ecuador en 1929. Después vino la lucha por pasar del voto al ejercicio del poder. En el inicio de la segunda década del siglo XXI, de 193 países del mundo, solo 20 están encabezados por una mujer. Las mujeres comenzaron a obtener sus derechos al sufragio desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en Arabia Saudita se otorgó hasta 2011. En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ocuparon los lugares de trabajo de los hombres que servían en el ejército y se negaron a perder estos espacios al fin de la guerra. En 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, obra en la que muestra que el género es una construcción cultural a partir de la asignación de roles asociados al sexo biológico. En esta obra señala: no se nace mujer, se llega a hacerlo. El segundo sexo marcó el final de la primera ola y el inicio de la segunda, que denunció la desigualdad de género, buscó la emancipación de la mujer, el fin de la cultura patriarcal y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la liberación femenina, su participación en todos los ámbitos, el respeto a sus derechos humanos, el derecho a la maternidad voluntaria y poder decidir sobre su propio cuerpo. En la última década del siglo pasado emergió una tercera ola del feminismo, esta demandando el derecho a la otredad, la multiplicidad de identidades culturales y de géneros. Se reconocen las diferencias entre los sexos, pero se reclama la igualdad de derechos humanos.
Surgieron diversos feminismos visibilizando que no existe un único modelo de mujer, y tomó fuerza el movimiento LGBTI+. En Europa, Dinamarca fue el primer país en reconocer los derechos de la comunidad homosexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo en 1989. En Estados Unidos se reconoció en 2015. En América Latina, Argentina fue el primer país en reconocerlo a nivel federal en 2010. En México es legal solo en 20 entidades federativas. La cuarta ola feminista actual es un movimiento social popular caracterizado por un activismo presencial y en línea. Plantea el fin de los privilegios del hombre establecidos históricamente, denuncia la violencia machista, los feminicidios y el acoso sexual y reitera la demanda de la despenalización del aborto. Se manifiesta de forma reivindicativa a través de convocatorias a nivel nacional o internacional, con manifestaciones en las calles. Está marcada por el uso de las nuevas tecnologías como las redes sociales. Conclusiones. ¿Por qué es importante investigar, difundir y reflexionar sobre las aportaciones que hicieron estas mujeres en México y el mundo? Profundizar y dar a conocer su trabajo es clave, pues ayuda a rescatar perspectivas silenciadas y valorar a las mujeres como figuras centrales al crear la historia. Sus ideas, sus textos y su rol cultural y político no solo amplían el saber del pasado, sino que además brindan recursos para pensar sobre temas de hoy como la desigualdad de género y la autonomía femenina. ¿Por qué debemos recuperar su obra en la actualidad? Es importante recordar sus aportaciones en la actualidad, donde también influye ayudándonos a cuestionar estereotipos y que nos invitan a reflexionar sobre la experiencia femenina en la actualidad, sobre todo preguntándonos si realmente hubo un cambio desde ese México posrevolucionario. Es importante hacer investigaciones multidisciplinarias, es decir, en donde participan más de 2 maestros, a partir de un tema eje como las mujeres, y de qué manera enriquecen el aprendizaje y por qué. Tomando en cuenta lo anterior, el estudio multidisciplinario que integra historia, filosofía, sociología y estudios de género permiten un análisis completo y un análisis profundo. Y pues nos ayudan a enriquecer el aprendizaje de manera que se obtiene una visión 360 de las cosas. ¿La sociedad mexicana respeta y ayudan a que vivan mejor las mujeres en la actualidad? En la sociedad mexicana de hoy, si bien hubo logros sobre los derechos y aceptación de las mujeres, aún siguen habiendo diferencias en las estructuras.
¿Qué debemos hacer para que mujeres y hombres nos respetemos para vivir de manera plena? Para alcanzar un vivir completo entre mujeres y hombres se debe animar a educar en igualdad, poner en duda los papeles de antes, aceptar la variedad de vivencias y promover relaciones con base en el respeto entre todos, la libertad y la equidad.